La mujer común. Cuentos cortos de Elvira María Chaar de Díaz Nóblega. La mujer común es una obra literaria juvenil compuesta por 9 cuentos breves que relatan historias de jóvenes que experimentan los problemas de la sociedad actual. Las jovencitas reflexionan en una búsqueda psicológica tratando de encontrar la mejor opción posible dentro de las dificultades que la vida les planteó. Son cuentos breves considerando la atención dispersa, característica de la juventud actual, con un mensaje que hace al desarrollo de la inteligencia emocional y la integración de distintas culturas que puedan convivir en armonía, dándole al docente la oportunidad de utilizarlo como recurso didáctico en distintos proyectos áulicos. Esta obra surgió de mi experiencia profesional y del interés de aportar a los docentes un material gratuito para trabajar con sus educandos. Cristina. Allí estaba Cristina, de rodillas, mirando al cielo, con el rostro desencajado, sus ojos verdes cubiertos de lágrimas, el pelo enredado como un trigal azotado por el viento, las manos rojas de sangre sosteniendo el cuerpo inerte, rígido y frío de su pequeño Nicolás de 7 años. Sus ojos miraban hacia arriba, pero no sabía por qué. No profesaba el ateísmo porque era suficientemente inteligente para saber que alguien creaba el universo o iniciaba el ciclo creativo como lo intuían los filósofos griegos, pero era agnóstica. No podía creer como sus amigas de la infancia en eso que ella consideraba boberías, y ahora hubiera dado su vida por tener un poquito de esa esperanza de sus amigas, porque toda su existencia se desangraba en los brazos que sostenían ese cuerpo inerte. Una repentina ira la inundó, una furia sin medida que gritaba dentro suyo sin emitir palabras y sin mover ni uno solo de sus músculos. Pocos minutos antes reían felices en su imponente auto nuevo. Juan manejaba y al pasar un puente, una enorme piedra que fue arrojada desde lo alto rompió el parabrisas y lo mató. El auto dio vueltas y cuando terminó el caos de ruidos de vidrios y chapas rotas, solo escuchó: «¡Rajemos! ¡Hay un muerto y viene la cana!». No eran niños que jugaban, no fue un accidente, era una forma de detener los automóviles para saquearlos. Pero ella estaba allí, había perdido todo, su hijo, su Juan tan amado, y las ideas venían en alocado tropel en su mente. Recordó la foto que su padre había sacado a Nicolás, de 6 meses, cuando después de bañarlo lo llevaba envuelto en una toalla. Parecía la maternidad de Brusone, pero en esa foto ella lo estrechaba en un abrazo y él reposaba su mejilla tibia sobre su hombro. Ahora ese cuerpo frío y rígido sostenido entre sus brazos abiertos, con el alma desolada, con la pampa como escenario y el cielo por testigo, y Juan, un hombre conflictivo, pero a quien amaba profundamente, todavía atrapado entre las chapas del auto nuevo. Deseaba acordarse de algún reproche, de algún incidente, para no sufrir tanto, pero no podía. Sentía dolor, odio, desesperación y miedo, mucho miedo de no poder soportar tanta soledad. Estaba sola, como suspendida fuera del tiempo. De pronto escuchó pericias, morgue, testigos y luego únicamente un manchón negro. Cuando despertó, estaba en una elegante clínica. Todo era limpio, blanco. No tenía las manos llenas de sangre, pero ahora estaban vacías.
Junto a la cama, solamente su amiga de la infancia diciéndole que todos estaban en el cementerio. Y ella allí, con sus costillas rotas y su alma quebrada, sin poder despedir a quienes más quería. Quiso saltar de la cama, pero el dolor físico la dominó y volvió a desplomarse sobre el lecho. Su amiga Clara la conocía muy bien y poseía el suficiente criterio para no hablar y mucho menos aconsejar en momentos tan difíciles. La acompañaba en silencio y su presencia le hacía sentir que alguien estaba disponible para ayudar. Pasaron muchos días y el regreso a casa fue una experiencia que como un ciclón devastador la mareaba. No podía llorar, era fuerte, pero lo ocurrido fragmentaba a cualquiera. Conocía por primera vez la inseguridad, la debilidad del ser, que no puede sostenerse a sí mismo, comprendiendo lo frágil y vulnerable de la naturaleza humana en situaciones límites. Ella era una persona justiciera, activa y optimista. Percibía que deseaba seguir viviendo y una idea la invadió. Encontraría a los culpables. No sabía discernir sus reales sentimientos, ignoraba si era justicia o venganza lo que deseaba, pero estaba segura que lucharía para que ninguna madre tuviera que pasar por una situación como la suya. Comenzó un largo combate. Pocos querían involucrarse por temor, por pereza o porque no sabían del dolor. Sus vecinos comenzaron a verla desplazándose a mucha velocidad en sus largas piernas, su cuerpo cada vez más delgado, la mirada perdida en el horizonte como un duro cristal imitando al jade, el pelo cada vez más largo, una imagen lánguida en movimiento. Buscaba sin descanso como quien desea hallar una aguja en un pajar. Muchos voluntarios intentaban ayudar, pero improvisados en el arte de investigar no lograban mayores resultados. Ella imploraba a la justicia, pero la justicia mantenía su pereza burocrática y acumulaba papeles sin sentido. Le hablaban de procedimientos, pero sus dos amores estaban muertos y los asesinos vivos y tal vez matando a otros inocentes. No podía entender. Toda la existencia le parecía vacía, sin sentido, y hubiera deseado matarse, pero no tenía valor para hacerlo. Estaba sentada en un banco del parque, entregada a esas meditaciones sin objeto y sin sentido, cuando un compañero de escuela, Ricardo, la reconoció y sin saber de su dolor, le contó sobre su proyecto de navegar por el mundo en un velero. Finalmente le propuso conjugar sus soledades y la invitó a acompañarlo. Vaciló en el primer momento, pero luego pensó que sería una buena opción huir de una realidad tan dura. Sintió también la sensación de claudicar y abandonar la lucha que se había autoimpuesto, pero se sentía ahogada en su dolor y quería escapar de sí misma. Allí, en el mar, comprendió que el milagro consiste en estar vivo. Esa cáscara de nuez desafiando las olas con el cielo por límite, con la esporádica visita de alguna gaviota o una mariposa que aparece sin previo aviso, fue su remanso. La llegada a cada puerto reiteraba el milagro de sentir que estaba allí. El agua era siempre de un color distinto y cada verde aparecía con distintos matices mezclados con la espuma blanca de las olas que tejían delantales que rodaban hasta la costa. El cielo también mostraba nubes con formas extrañas que Ricardo interpretaba de manera diferente a la suya, y jugaban a adivinar esas formas cambiantes y caprichosas en cuya percepción cada uno veía cosas distintas. El sol, capitán del firmamento, envolvía con su luz las tinieblas de la noche y se despedía arropado en su bufanda roja en el ocaso.
Su mirada perdida observaba ese ritual permanente de la naturaleza, siempre similar aunque original cada vez, y solía experimentar el contacto del brazo de Ricardo que la volvía al mundo de los humanos. Con el devenir de los meses, su alma fue recuperándose y un 12 de diciembre, cerca de la costa de México, el llanto de un bebé arrancó la primera sonrisa de sus labios que habían permanecido apretados por el dolor desde aquel trágico día. Poco tiempo después, en Buenos Aires, Clara recibía un telegrama de su amiga que decía: «Me gustaría que fueras la madrina de Pedro. Firmado, Cristina». Beatriz. Beatriz y Guillermo discutían acaloradamente. El motivo no lo recordaban ya. Pelear era habitual en ellos. Los gritos eran cada vez más fuertes, los ademanes y las palabras ofensivas también. Los ojos de ambos parecían salir de las órbitas y despedían destellos marrones los de Beatriz y azules los de Guillermo. Las miradas realizaban una danza de esgrima en el penumbroso espacio de la cocina. De pronto, un chorro de sangre irrumpió el alboroto. Sí, Beatriz sangraba a borbotones por la nariz y la cara enrojecida por la ira de Guillermo comenzó a palidecer por el miedo. Dijo entonces: «Al hospital». En esto coincidió Beatriz. Era de noche. En la guardia bullían los problemas y Guillermo parecía un león rugiendo. Era un buen lugar para seguir descargando su enojo. Decía: «Rápido, urgente, ¿no ven que mi mujer se desangra por la nariz?». El único médico trabajaba entre heridos, quemados, dolientes cancerosos. No consideraba una urgencia la epistaxis. Organizó un taponaje con agua oxigenada y la llevó a un consultorio desocupado para que descansara, explicándole que lo peligroso era la hipertensión que tenía y no el sangrado. La enfermera le había sugerido a Guillermo ir a la cafetería para esperar. Él pensó: «Me hará bien relajarme». Lenta y obediente, su figura se fue esfumando en el largo pasillo del hospital, mientras pensaba: ¿cuánto deberé gastar en esta asistencia? Sin duda, más que los cigarrillos de toda la semana, y para seguir peleando todos los días. Se sintió agobiado por la incapacidad que tenían para convivir debido a sus celos y a la personalidad siempre querellante de Beatriz. Los dos abogados, ninguno quería perder, y las disputas eran interminables. El médico termina con la atención de sus pacientes y va al comedor donde estaba su esposa para acompañarlo, un rato en esas guardias agitadas. Solían encontrarse allí para compartir un rato. Era una pausa que aprovechaba una vieja gata hospitalaria para acariciarse entre la punta de los zapatos de los comensales. La enfermera, gorda y tranquila, cerró los consultorios, colgó la llave en el clavo habitual, entregó la guardia a su sucesora y, silbando bajito, se fue. El doctor despidió a su señora y se iba a dormir cuando el sereno de guardia le dijo: «Un señor pregunta por su esposa». El joven doctor contesta: «Acabo de despedirla y va a casa». Guillermo vuelve a su domicilio y al llegar no encuentra a nadie. Habla con su suegra y nada. Parecía que Beatriz se hubiese volatilizado como la etérea protagonista del Dante. Decide ir a la policía y dice: «Han raptado a mi esposa o se ha accidentado». Temblaba de rabia contenida, cansancio y miedo. Reflexionó que la quería mucho, pero eran tan distintos. No se soportaban y ahora la culpa lo llenaba de remordimientos. El policía de guardia, transportando muchos kilos en su abdomen, se saca lentamente un resto de comida con un escarbadientes y dice: «Ya llegará. Así son las mujeres, o quiere hacer una exposición».
Guillermo estalla e insulta como si fuera un niño. El policía le dice: «Lo voy a poner preso por desacato». Pero Guillermo, utilizando la jerga legal, le hace cambiar de opinión. El atribulado cónyuge recurre a toda su voluntad para serenarse, y aunque siente un arrebato casi adolescente, mezcla de intrepidez y desazón, decide esperar. A las 6 de la mañana llega la patrulla y el policía, para sacarse de encima a Guillermo, le dice al chofer que salgan en búsqueda de la señora. Deciden empezar por el hospital. Ahora está en silencio, como desperezándose. Un hilo de agua sale por la puerta. La mucama limpia escrupulosamente el piso. El médico de guardia, con los ojos rojos de sueño y cansancio, baja a atender al policía y a Guillermo. En el momento pasa el ginecólogo y le dice: «¿Tan temprano trabajando? Si anoche dormí en el hospital». Y se pierde en el largo pasillo rumbo al consultorio. El médico de guardia explica que después de dejarla en reposo no la vio más. Cuando el ginecólogo abre la puerta, encuentra a Beatriz dormida. La despierta suavemente y ella narra su historia. Había dormido tranquila allí, sin los celos de Guillermo gracias a su nariz sangrante. El ginecólogo le da una palmadita en la espalda y ella responde con un beso en la mejilla. En ese momento entran el policía, el médico de guardia y Guillermo, que grita desaforado: «¿Con que toda la noche en el hospital y tú con él?». Toma un bisturí de la mesa de curaciones y arremete contra los dos. El policía le sostiene muy fuerte la mano e impide un desastre, y parten. El médico deja a su sucesor para que lo reemplace y mientras maneja su automóvil va meditando sobre la experiencia vital que dejan los acontecimientos vividos en una guardia de hospital. Síntesis de instantes y vidas humanas, experiencias acumuladas y las dificultades que ocasionan las imprecisiones lingüísticas. Y recuerda el cuento de Calderón sobre la penúltima y el dentista. Como era de la barca, se ocupó del dentista. Si fuera del yate, se ocuparía del médico, pensó con soberbia profesional. Creyó haber hecho un divertido razonamiento y sonrió. Un aire fresco le tocó la piel. Llegaba a su hogar a dormir. Margarita. Margarita, llena de alegría, comenzaba su primer día de trabajo rentado en el hospital. Para ella era familiar la sucesión ininterrumpida de gente en la guardia, la sumatoria de olores de sangre, alcohol, vómitos, pies sucios, en fin, una convención de bacterias, virus y problemas. Aparece la cava de enfermeras luchando con los botones de su delantal que prendía muy bien cuando tenía 4 o 5 kilos menos, pero que ahora, según ella, una rara hinchazón aumentaba su abdomen. Margarita, simpática y afecta a las bromas, le dice: «¿Hinchazón con patitas o metabolizaste muchos chorizos?». Ella hace un mohín y agrega a modo de explicación: «Ayer me prendía». De pronto llega una italiana con toda la parentela que la acompaña para asistir a la llegada del bambino. Ropa de todos colores, voces alegres y mucho alboroto. Margarita pregunta: «¿Cuándo fue su último control?». La señora responde: «Ma, ¿qué control? Yo no me controlé, ni mi madre ni mi abuela. Todos somos muy sanos». Margarita siente la respuesta agresiva y desconfiada de la parturienta y para no complicar las cosas la examina y no encuentra latidos. Decide hacer una ecografía y en ese útero no hay niño, solo tejidos. Se trata de una mola. Le dice a la enfermera: «Por favor, un médico». La mujer le responde: «¿Es usted?». Margarita toma conciencia de su responsabilidad, explica la situación y extrae los tejidos. El padre del niño se pone como loco.
no entiende nada de anembrionario y grita: médica trucha, me robaste mi hijo, lo vendiste, y comienza una verdadera catástrofe. Se suceden controles de historias clínicas, jefe de servicios, director de hospital, abogados, tribunales. Cuando queda todo explicado después de muchos días de ir y venir a juzgados y oficinas, un cansancio total invade a Margarita, que fue arrojada a esa vorágine por el descontrol de una sola persona. Una experiencia fuerte para su primer día de guardia. Matilde. El cielo brillante y azul. El mar calmo como una pileta de agua salada. Y un hombre autotitulado, ateo creyente, contando historias muy divertidas. No era mucha su estatura, pero su pícara sonrisa lo hacía parecer más alto y simpático. Sacaba anécdotas de sus experiencias vitales como un mago saca palomas de la galera y hablaba sin parar de cosas interesantes que acortaban cualquier tiempo cronológico. Se definía a sí mismo como un ateo creyente y llegaba en su búsqueda a la nada. Evidentemente la nada no le resultaba creadora de nada, iniciando nuevamente la búsqueda del principio creador que iba mucho más lejos de los protones. Matilde miraba el horizonte perdida en tristes pensamientos que parecían inapropiados para una adolescente, pero de su alma brotaba el dolor, porque sus padres tenían nuevos amores que les impedían vivir juntos. De todo el grupo era la menos interesada en escuchar las historias divertidas y menos aún las reflexiones filosóficas, de modo que seguía solo atenta a sus propios conflictos, que evidentemente no podía resolver. Trataba de ocultar sus sentimientos que se pintaban en su rostro como expresión de la mejor obra maestra del dolor humano. Sonreía como una Gioconda acartonada. En el grupo había una vieja maestra que distinguía sin dificultad los estados emocionales de las personas. La profesión le confirió por experiencia lo que muchos psicólogos aprenden en la universidad, y sintiendo que jugar con las olas es el mejor antídoto frente al dolor que permanecer en la playa, la invitó a nadar. Allí inició Matilde un diálogo sincero que brotaba de su interior como el agua subterránea, y la docente se dispuso a escuchar en el borde del mar, donde las olas hacen delantales blancos al chocar con la arena. La joven recordaba que 2 años atrás parecía que todas las cosas estaban en su lugar: sus padres, sus hermanas, sus abuelos. Y de pronto comienzan los reproches. Su papá parecía un niño pequeño, exigiendo todo el tiempo para él. Según su punto de vista, la mujer solo atendía su profesión. Su mamá sostenía que debía hacerse cargo de pagar todos los gastos que sus inversiones le habían generado, y el cáncer de mamá que padecía la agotaba a pesar de lo exitosa que resultó la operación. Ella solo sabía que los amaba a los dos y no podía entender lo que pasaba. En una clase de formación humana que daban en el colegio, escuchó decir a una doctora que la ira y la lujuria son emociones que una vez desatadas se hacen casi incontrolables. Eso le dio la pista y comenzó a investigar. Todo su ser se conmovía entre la incredulidad, la desilusión y la rabia. Su papá estaba allí en el lugar de trabajo, en pleno desborde erótico. Reconoció la causa de los cambios, cerró la puerta y con el alma cargada de plomo volvió a su casa. Guardó su secreto y por momentos dudaba de su juicio de realidad. Quería estar equivocada y no lo compartía ni siquiera con su mejor amiga. Pasaron 2 meses y la realidad se hizo evidente. Supo que sus padres decidían vivir uno en la ciudad y otro en la quinta, y allí comenzó todo. Poco después se enteró que nacería una hermana que no era hija de su mamá.
Evidentemente, esa información no podía compartirla con sus abuelos, pero sí con esa persona extraña que pronto desaparecería de su vida, como pasan las vacaciones. Y su alma se alivió. Creyó que una mochila llena de plomo rodaba con el agua salada hacia las profundidades del mar. Inmediatamente, los años juveniles reemplazaron el agobio de los conflictos y comenzó a ser verticales en el mar. Siguieron los diálogos por varios días. Todos volvían a sus lugares de trabajo. Se fueron diluyendo las filosofías y Matilde volvió a encerrarse en sí misma. Temía volver a su realidad. Se despidieron y la vieja maestra dijo: «No olvides que tú eres más importante que tus problemas. Adiós». Claudia. Era difícil para ella decir lo que sentía. El dolor detonó en el gen más débil y el diagnóstico fue cáncer de mama. Poco después la operaban. Recurrió a su antigua pediatra. Muchas veces le habló, pero no podía expresar su verdadero problema. Ya era una mujer grande, con hijos, con su vida hecha. Sin embargo, no podía sacar de su cabeza la malsana afirmación de su cuñada que le había dicho que era adoptiva. Las palabras martillaban en su cerebro. Por fin logró expresarlas en ese ambiente de confianza y comprensión. Alivió la carga de sus emociones y comprendió que estaba destruyendo lo mejor de su existencia escuchando mentiras tan elaboradas por la maldad. Claudia sufría en la duda y parecía desinteresada en toda la realidad exterior, como si sus pensamientos ocuparan toda su vida. Había indicios que la hacían dudar, pero toda su vida transcurrió sin cosas extrañas. Comprendía el valor de la palabra. Eran pocas, pero la habían destrozado. Sus sentimientos eran intransferibles y no sabía cómo luchar con ellos. Los niños volvían del jardín de infantes con sus dibujos, las canciones aprendidas y requerían su máxima atención. Los niños sin duda intuyen cuando los adultos los escuchan sin atenderlos y se hacían cada vez más demandantes. El tiempo, como buen cicatrizante de las heridas, fue curándola y volvió a su vida normal. Pasó el tiempo y en esas encrucijadas de la vida encontró llorando a la novia de su hijo. Se interesó por lo que le pasaba y se enteró que por razones políticas querían chequear su ADN. La joven no quería que sus padres se enteraran de su dolor y sin duda Claudia la comprendía y fluía de ella una calidez que envolvía en un manto de protección. La abrazó muy fuerte, como si lo hiciera con ella misma, o como ella hubiera querido que le ocurriera cuando había pasado por lo mismo. Fueron juntas en busca de la verdad y llegaron a la conclusión que se trataba de una gran mentira. El cielo ensayó para ellas sus mejores colores, y el dorado solo era interrumpido por la sombra de sus cuerpos sobre el piso. Comenzó allí una larga historia de cariño entre nuera y suegra, que compartían ese secreto, y cualquier estudioso bíblico hubiera dicho que se trataba de la versión moderna de Noemí y Ruth. Mariana. Estaba inmóvil, pálida y lánguida como una estatua de hielo. Su mente y sus afectos no podían creer que era real lo que vivía. Le resultaba imposible que tantos años de amor y de entrega mutua se destrozaban en una traición. Él estaba allí y sensible a todo dolor, interesado en sus negocios, en su lujuria que se había disparado descontrolada, en su depresión y en formas insanas de ira. Mariana no escuchó las advertencias porque el amor la enceguecía, pero sin dudas había indicios que ella desestimó. El calor era asfixiante, pero un frío intenso la invadía.
Ahora tenía mucho que resolver. Tal vez el punto esencial era saber si existía el amor en ambos, si era posible perdonar, si reconstruir la relación era lo correcto o si todo había terminado y reorganizar la existencia se imponía. No estaba segura de poder sola en medio de semejante terremoto impensado. No se trataba de un encuentro fugaz ni una boda sin sentimientos profundos. Era un gran amor, pero esta realidad sórdida la hacía sentir que todo lo anterior pasaba a ser un sueño o una fantasía, y que su marido, su único amor, era un desconocido, un extraño que había mentido y mantenido una realidad sucia, tan escondida e imperceptible. Tenía un propósito cierto: llegar al fondo de la verdad, descubrir si el amor que había sentido como real lo era de verdad, y comenzó un largo camino de búsqueda que la destruía poco a poco. Envejeció mucho en poco tiempo y su desconcierto era total. Muchas veces pensó en lo acertado de Hernández cuando le hacía decir a Martín Fierro: puedes confiar en un hombre, con suerte en dos. Un hombre no es Dios, se dijo a sí misma, y tomó la decisión de reconstruir su relación y de verdad se sorprendió. Descubrió que en su marido había auténtico amor, que los errores humanos habían generado esas relaciones insanas que solo traían destrucción. Se impuso cerrar su corazón al odio y abrirlo de par en par para el amor. Y el tiempo que cicatriza las heridas y la experiencia que hace reverdecer los árboles y resurgir de las cenizas al ave fénix, recreó un nuevo poema de amor más sólido, más humano y con menos fantasía. El encuentro. Magdalena pasaba muchas horas junto al mar y soñaba pensando en largos viajes a través de él. Veía la ría de Bahía Blanca que se inyectaba como un caudal de vida salvaje en la planicie árida de la Pampa. Soñaba en su cobertura ríspida y barrosa de cangrejal que solo permite visualizar su riqueza después de una atenta observación, ajena a toda superficial frivolidad. Esa ría es la hija adolescente de la mar y como tal es ambivalente y caprichosa. De pronto se exasperaba en bravío frenesí, estimulada por el viento. De pronto era bella, armónica y dulce en la marea plena, o mostraba su rostro sucio y hasta despreciable en la marea baja, y ella identificaba sus caprichos juveniles con la inestabilidad de las mareas. Un cielo grande y con viento montaba en su globo a gaviotas, flamencos, abutardas, patos, unos bellos pajaritos innominados y hasta loros. El sol, capitán redondo, decidía sobre la actividad de la gente del fortín. Impresionaba como un niño mágicamente omnipotente que podía tener muchos nombres o ninguno. De pronto hacía conos de arcoíris en nubes de cristal. De pronto lo pintaba de costa a costa sobre la pampa, otras veces se arropaba en bufandas de nubes oscuras o se inclinaba mansamente en reflejos dorados sobre el agua de los canales, dejando para extasiados su derrumbe en arreboles de fuego al atardecer, a veces con chaleco rosa, a veces rojo, incandescente y luminoso como la fragua de Vulcano. Cuando el mar estaba verde, susurrante y calmo, el viento leve y el sol aparecía, comenzaban los barcos que traían provisiones a navegar con tripulantes, que alternaban períodos de calma y tensión hasta fondear en el destino programado para pasar la noche iluminados por las estrellas. Al día siguiente seguí rumbo a Carmen de Patagones y allí ocurrió lo inesperado. Aunque todos los soldados hablaban del malón, ella no lo había visto ni imaginado. El cielo iluminado por miles de estrellas,
la luna muy grande, el agua susurrando melodías y en la postá con un tropel inusual. La curiosidad, la intriga y la imprudencia la empujan. Sale del fuerte con el secreto deseo de investigar el mundo exterior en una noche tan clara y bella. Sus 15 años, sus pasos gráciles, su pelo negro flotando al viento y su imprudencia la aproximan al ruido de caballos. Un brazo fornido la levanta como quien sube una pluma a la grupa del corcel y entre alaridos y lanzas marcha junto al ganado a la toldería. Allí el cacique explora centímetro a centímetro su piel adolescente y en una sensación indescifrable, violenta y extraña, descubre cosas jamás vividas. Y allí quedó como una cautiva con preferencias. Meses después nacía Ceferino. Siempre llorar y mirar al cielo la vieron los mapuches, pero ahora no lloraba, abrazaba a su chiquito con una ternura insospechada y poco después lo mojaba en el río y hacía unas señales en su frente con agua que ellos, los indígenas, desconocían. El cacique estaba feliz, era el más bello y fornido de todos sus hijos. El pelo negro y la cara exacta a la de su padre, y hasta la mancha violeta junto al coxis, signo de realeza, lo transformaban en el más amado. Magdalena tenía los sentimientos más contradictorios. Amaba a su hijo, que había nacido de una relación tan incomprensible. Recién ahora podía hablar con el padre porque la necesidad los había hecho bilingües. Él amaba a esta blanca cautiva como a las otras esposas indias. Ella descubría costumbres impensadas y desconocidas que excedían totalmente los límites de su imaginación de niña adolescente y no sabía nada de estar enamorada. Ahora sí conocía el amor por un hijo, antes de conocer el amor por un hombre. Pasaron los años y la cautiva vio amaneceres sobre el desierto y atardeceres con el sol arropándose en bufandas rojas, pero al mar no lo veía. Ella y su hijo eran cristianos por voluntad propia y parte de la tierra y de las costumbres indias. No sabía si quería o no que la rescataran. Se sentía mujer de dos mundos y pensaba que en su existencia de hija de fortinero blanco pocos podían comprenderla. Jamás abandonaría a su príncipe indígena y el cacique la amaba, pero tampoco podía integrarse a esa cultura, a esas mujeres que la odiaban, a esos hombres que la veían como una intrusa que transformaba a su cacique en un hombre menos violento y con cierta simpatía con los blancos. En esa dualidad transcurrió su vida. No quiso nunca escapar de la trampa que la vida le tendió, aprovechando su curiosidad adolescente. Su piel se marchitó, su hijo creció. Siempre llorar y mirar al cielo, la vieron en la toldería. Y un atardecer, cuando moría, una gaviota cangrejera salió de la carpa y los indios pensaron que llevaba su alma a volar sobre el mar. La gaviota voló en busca de alguien que experimentara sentimientos semejantes y después de muchos años, cuando ya no había malones, cuando indios y europeos convivían, cuando la ciencia aplicada trasladó a la tecnología sus hallazgos, encontró otra joven que sin haber sido raptada era ciudadana de dos mundos, el que su amor había creado y el de sus raíces. El corazón partido y la dificultad para integrar a los seres que amaba, pero que no se amaban entre sí, le creaba una extraña sensación de disociación que percibió la gaviota en esa búsqueda del alma gemela de Magdalena. Revoloteó sobre el velero que timoneaba Flavia y en extraño diálogo de aleteos mímicos le contó su historia de hija de fortinero, mujer de cacique y madre de santo. Flavia sintió ese espontáneo vínculo que la empatía y la identidad de sentimientos
crea entre los seres humanos, aunque pertenezcan a distintas culturas, diferentes siglos y sin palabras, con el torrente de sentimientos que se le agolpaban en tropel de ideas y recuerdos, generando ríos de lágrimas, inició el relato de su propia historia de triunfos y fracasos, de dolores y alegrías, en esa trama que la vida va tejiendo, mientras se recuperan y pierden cosas y afectos. No se trata de volver al fortín, lo prohibido es retornar al hogar paterno. Razones aparentes y sentimientos reales hacen una mezcla indescifrable que impide cruzar el puente del entendimiento. Pasaron años de éxitos personales. El cariño de la gente fue chocolate para el alma. Se fue construyendo la existencia con el amor, siguiendo el camino de las cunas. Allí estaban dos amigas de siglos diferentes, bajo el mismo cielo, con problemas comunes que los seres humanos se proveen a sí mismos, confiando los íntimos secretos de sus almas. Batuque, la pequeña mascota inseparable de Flavia, movía las orejas como intuyendo el relato confidencial que hacían sin palabras, siguiendo el curso del pensamiento y el fluir de las emociones. Eran fogonazos de imágenes que aparecían en el instante que eran evocadas. Los cabellos de la nueva Magdalena eran rubios, los ojos azules, muy alta y delgada. En una rápida visión parecía frágil, pero la firmeza de movimientos, la profundidad de la mirada, los gestos armónicos, las palabras exactas hacían perceptible mucha seguridad y fortaleza, y en ese diálogo con la gaviota recordó la cara enrojecida de su padre que gritaba: «Fils du pays, hijo del país. No quiero un hijo del país para mi adorada y bella antropóloga. No te envié a la universidad para que te enamoraras de un hombre moreno del altiplano, con padres torpes y culturas diferentes». Toda la familia intervenía en el tema, recordando antepasados meritorios y famosos, nacidos más allá del océano, en la Francia natal, y daban vueltas y más vueltas a las hojas amarillas con la historia de ancestros ilustres. La situación no tenía retorno, ni siquiera aceptaban tratarlo. La piel morena, la lentitud de movimientos y la genealogía descartaban valores personales e intelectuales. Y Flavia optó por el amor humano, pero nunca se recuperó del desgarrón que significó esa partida, y sus sentimientos quedaron así lastimados, marcados para siempre, una mirada triste y ausente como sumergida en su hogar familiar. Sus hijos llenaron de alegría el hogar, y ya grandes dejaron el nido vacío, y los dos antropólogos, la hija de la culta europea y el de la Salta nacional, rompieron las amarras de la tierra y salieron a navegar teniendo por rumbo todos los puertos del mundo. Nunca imaginaron que allí, tan próximo al muelle, se diera este diálogo de dos almas gemelas. Batuque ladraba con desesperación. Por eso Tomás salió al Copic y quedó atónito al ver la rigidez pálida de Flavia. El cielo estaba azul, el sol radiante, y vio volar rumbo al Napostá a dos gaviotas cangrejeras. Flavia había partido en ese vuelo sin retorno. El viaje no era de puerto en puerto alrededor de la tierra, se trasladaba al espacio sideral. Y Tomás quedó desconcertado, abatido, deseando encontrarla en el murmullo del mar, en la luz de las estrellas y en los recuerdos de las horas felices que compartieron. Isabel no podía comprender por qué, a pesar de su fama, riqueza y poder, no encontraba sosiego dentro de sí misma. Ella amaba el lujo, la ropa elegante, poseer un par de zapatos para cada día del año, pero nada de eso la satisfacía. Había una experiencia
de su tierna infancia que la llenaba de rencor, de ira, y no podía precisar las emociones que ese volcán interno le generaba. Recuerda que ella con sus hermanos fueron al velatorio de su papá y una señora muy bella y elegante insultó a su mamá y no los dejaron entrar. Sus pocos años no le permitieron tener una idea clara de la situación, pero era suficientemente inteligente para darse cuenta que algo raro pasaba. Más tarde supo que su papá llevaba una doble vida. Socialmente era el esposo de esa bella señora y lo doméstico y sexual acontecía con su mamá. La situación, para ella humillante, de ser hija de una unión al margen, la había marcado a fuego y se había propuesto tener un rol protagónico en la vida, cualquiera sea el costo humano o moral que ello le ocasionara. Pasaron los años. La belleza y la habilidad para relacionarse con la gente le permitieron compartir vida y proyectos con un hombre importante por su inteligencia y poder. No obstante su nueva situación, la lucha interna se duplicó y su afán de dominio no le daba tregua. Encontraba alegría cuando, vestida como una princesa o como un hada de los cuentos, regalaba cosas a personas que la miraban y querían como a su ángel guardián, pero en su soledad no podía consigo misma. La enfermedad tronchó su vida sobre el planeta siendo aún muy joven, pero en el instante antes de partir se estremeció al darse cuenta que nunca había vivido, que interpretó una obra de teatro nacional para los otros, pero que su vida quedó enredada en la ira y el odio que experimentó cuando solo tenía 7 años. María. La lluvia tintinea gotas gruesas sobre la ventana. El cielo, tan gris y plomizo como un vidrio esmerilado, se extiende hasta el punto donde la cortina de agua se desploma. En la habitación, el fuego chisporrotea en el hogar, y una gata tan peluda y blanca como un conejo de peluche se acaricia a sí misma en la punta de un pie descalzo. Los niños juegan entretenidos, y los ojos opacos de María se pierden en un lejano horizonte sin frontera y sin objeto. Los pensamientos galopan en su mente, y a pesar de tener su futuro allí, tan próximo en los cuerpos y las sonrisas de sus hijos, no puede romper las cadenas que la aprisionan al pasado. Siente a su cerebro y su corazón amarrado como el barco de Quinquela Martín, con cadenas de bronce muy rígidas, y sin desearlo recuerda con una nitidez asombrosa esa experiencia vivida a los 3 años cuando su padre golpeaba a su mamá y ella con sus frágiles dedos quería impedirlo y no pudo. Después vino la separación y el esposo nuevo de su madre, que era buena persona pero que le hacía sentir que molestaba en la relación. La abuela era su refugio cuando se sentía culpable de las dificultades que afrontaba su madre en esa difícil balanza entre ella y su padrastro. La adolescencia fue un caos y su huida del dolor en busca de afectos fue un desenfreno sexual sin sentido que le trajo angustia, frustración y enfermedad. Eso, sin embargo, pasó y el amor de un hombre noble la estaba redimiendo. Sin embargo, la rabia y el odio hacia ese padre golpeador que no se ocupó jamás de ella, que nunca fue a verla ni le escribió una tarjeta, se retorcía como una víbora venenosa en su corazón. Le resultaba imposible llorar. Tampoco quería ser mala, pero no podía y no quería perdonarlo. Sin embargo, sabía que sin una amnistía general era difícil recuperar la paz interior. Decidió tomar la iniciativa y le llamó por teléfono. Tuvo la certeza intuitiva que era bígamo y que su interlocutora desconocía que era casado y tenía una hija, ella. Él atendió la llamada haciéndose el desconcertado,
Luego le escribió responsabilizando a su madre y la abuela de la situación. Sabía que mentía. Era pequeña, pero su memoria había grabado a fuego las circunstancias lamentables de su primera infancia y sentía que la estima por sí misma se hundía en el lodazal de una herencia genética tan nefasta. Desafortunada desde el principio, pensó, ¿cómo pudo casarse mi madre con ese hombre? Y sin querer se avergonzó del reproche que adjudicaba a su madre por el error de haber elegido tan mal a su progenitor. Estos pensamientos, en un tropel ensordecedor, galopaban a máxima velocidad por su cerebro, y su cuerpo, frío y rígido, volvió a la realidad cuando un griterío próximo se impuso con la fuerza de la realidad presente a su largo trajinar por el pasado. Los niños habían perdido el activo encanto del juego y el aburrimiento los hacía pelear. Necesitaban el auxilio organizador del adulto, y el reloj les señaló que su deambular por las remotas regiones del inconsciente había sido largo, tedioso, desgastante e inútil. Calmó a sus pequeños. Instantes después entró Luis. Quedó absorto por el desorden reinante. Llegaba fatigado del trabajo y no había comida hecha, la casa sin aseo, los niños en un conflicto sin resolver totalmente, y aunque no dijo nada, la ira enrojeció sus mejillas. Cerró sus puños, besó a sus hijos y huyó frente al televisor. En ese instante, cuando comenzaba a pensar en lo insensible que era su esposo frente a su dolor, su cerebro se iluminó con las palabras de su vecina. No destruyas tu felicidad presente por un pasado que no existe. Sacudió de su alma la depresión, como quien saca tierra de una ropa sucia, y preparó la comida. Besó a Luis y se prometió a sí misma enterrar el pasado en su lugar, la nada, porque solo el recuerdo puede darle entidad. ¿Y para qué hacer renacer fantasmas tan espantosos, pudiendo crear un presente y un futuro distinto con los que ama? Sonrió y comprendió cuántos dolores hubiera evitado si esa sabiduría de encontrar en las circunstancias la mejor opción posible hubiese formado parte de su estructura mental. Aún no era tarde y se proponía comenzar una existencia donde la esperanza fuera su compañera diaria en la búsqueda de un futuro sin cadenas de amarre. Paró la lluvia y cuando servía la comida, una gaviota pasó volando frente a la ventana, uniendo visualmente en la línea de vuelo los extremos del arco iris. Este audio es un homenaje a la doctora Elvira Díaz Nóbrega, como se la conocía. Hoy queda su recuerdo en muchas personas a lo largo y ancho del país. Estas narraciones fueron escritas por ella para la formación de adolescentes e infantes. La doctora Elvira Díaz Nóbrega nació en Coronel Vidal, provincia de Buenos Aires, un 13 de julio de 1938. Sus padres fueron Elvira Echezarreta y José Chaar, su hermana Marta Edith. La nombraron Elvira María Chaar. De muy pequeña vivió en diferentes ciudades: Coronel Vidal, Mar del Plata y Maipú en provincia de Buenos Aires, y en Córdoba capital. En una de estas ciudades la empezaron a llamar Choli y sus primos puntanos la apodaron Bambi. Fue una compañera leal con sus pares, estudiosa desde pequeña y practicante de la fe católica. Desde temprana edad declamaba poesías de poetas mundiales en las tertulias que la llevaba su tía Nena en Coronel Vidal. Le fascinó escribir como pasatiempo, pero su amor estuvo presente en la prevención de enfermedades en la niñez. Casi toda la escuela primaria, su secundaria con magisterio y la universidad lo hizo en Córdoba.
A los 14 años comenzó a dar catequesis con los salesianos y a dar clases de matemáticas particulares a sus compañeras de la escuela y a niños del vecindario. Estudió casi en paralelo la licenciatura en Psicología, Pedagogía y Medicina. Mientras estudiaba, trabajaba, primero de maestra en el Normal Carbó por haberse recibido como abanderada y mejor promedio. Después de profesora, de psicóloga en la Secretaría de Menores y al finalizar con medicina ganó la beca para irse en 1963 a Madrid, España, realizando allí su especialidad en neonatología y pediatría. El 30 de abril de 1965 contrajo matrimonio con Gustavo Adolfo Díaz Nóblega, en Córdoba, y unos días más tarde, con su esposo, eran dos de los médicos fundadores del Hospital Italiano de Bahía Blanca. Desde su llegada a la ciudad de Bahía Blanca, además de ejercer como pediatra, ser esposa y madre de María Flavia y de Gustavo Agustín, dio clases de enfermería en la Cruz Roja. Fue profesora en la Universidad Nacional del Sur y profesora en el Instituto Juan XXIII. En este último lugar, renunció por desacuerdo ideológico con las autoridades del instituto. Por uso y costumbre de quienes la llamaban, pasó a usar como apelativo Doctora Elvira Díaz Nóblega. Esto fue debido a que se doctoró en medicina en la provincia de Córdoba, defendiendo su tesis de investigación sobre epilepsia. Trabajó como médica de los jardines de infantes y allí preparó a las maestras jardineras a detectar detalles en los infantes para prevenir enfermedades futuras por la mala postura, entre otras. Durante varios años escribió Las Campanas, publicación mensual de la Catedral Nuestra Señora de la Merced sobre temas espirituales. Dio charlas en la radio durante más de 20 años con el periodista Osvaldo J. Ochoa en Ojo en la Ruta y conferencias en la Patagonia Argentina. Las últimas conferencias las dio en Cadic de Ushuaia a los investigadores de habla hispana hasta 2019. Recibió honores de mujer investigadora, científica y honorable por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en 2010 y posteriormente la distinción del Cid Campeador de Castilla y Aragón en 2016. Su familia se completó con las nupcias de su hijo Gustavo Agustín con Ana María Balián, quienes tuvieron 3 hijos, Iván, Rodrigo e Ignacio. El sábado 26 de junio de 2021 falleció por la mañana en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina.